Buenas tardes o buenos días a todos, en función de dónde estéis, o buenas noches. Si estáis en China, ahora serán cerca de las 2 de la madrugada, creo, o la 1 de la madrugada. Si estáis en Europa o en la franja horaria de España, de Madrid, ahora mismo son las 7:02 de la tarde. Y en función de dónde estéis, pues será por la mañana, por la noche y demás. Hoy estamos en el segundo webinar que organiza Internet Academy y yo tengo el placer de participar en él, donde tenemos en 178 personas registradas. Hemos venido hoy a hablar aquí sobre el acceso rápido, accesible y atractivo a páginas web en China. Yo soy Luis Galán, normalmente vivo en Shanghai, donde estoy basado, y ahora mismo estamos emitiendo esto en realidad desde Madrid, desde España. Un poco para hacer una pequeña introducción sobre mí. Personalmente llevo 5 años en Shanghai, donde llegué con la beca de la Caixa a estudiar el MBA. Antes de eso había trabajado en el grupo Prisa, es un grupo de medios de comunicación y me dedicaba a desarrollo de negocio digital. Antes de eso estuve trabajando en eBay, el marketplace, como category manager. Nos encargábamos de ayudar a que las empresas que venden a través de la plataforma eBay y los particulares utilicen mejor la plataforma eBay. Y llegué a China un poco por una motivación personal, algo que creo que es bastante importante de cara a hacer proyectos en el mercado chino, tener una motivación que no sea únicamente la motivación del negocio. Y ahora mismo tenemos una pequeña empresa que ayuda al desarrollo de negocio digital en el mercado chino a empresas extranjeras sobre todo. Básicamente lo que hacemos es research, la parte de estrategia digital y monitorización del mercado chino, monitorización de los puntos de interacción, donde una marca interactúa con los clientes finales, y también marketing digital, donde hacemos marketing de contenidos y performance marketing, y gestión de e-commerce, gestión de comercio electrónico en el mercado chino. Muy bien, pues sin más, vamos a avanzar con la presentación que tenemos para hoy. Tenemos presupuestados 45 minutos de nuestra vida para esta pequeña presentación y después pasaremos a un pequeño turno de preguntas que podemos hacer vía chat, vía la propia herramienta del GoToWebinar que estamos utilizando, o también se puede hacer vía el Twitter con un hashtag que tenemos para ello. Después os lo comento esto. Muy bien, pues el motivo por el que hoy estamos aquí en este webinar es porque hemos lanzado un curso junto con Internet Academy que va sobre marketing digital en el mercado chino. El curso es una introducción a todo el landscape, a todo el horizonte del panorama actual en cuanto a marketing digital y comercio electrónico en el mercado chino. Es un overview, un poco de la primera capa, y donde hablamos de cómo posicionar los productos en las plataformas digitales en el mercado chino. Hablamos sobre el tema de creación de contenidos, sobre conocer las diferencias entre el mercado chino y sobre todo el europeo. Y este curso se desarrolla pues con un tutor online, que soy yo mismo, y también nuestro equipo, el equipo de nuestra empresa. Durante el curso se llevan a cabo casos prácticos y hay también pues foros de debate, ¿no? Este curso está hecho con metodologías de ISDI, de esta institución de cursos del área digital que hay aquí en Madrid, y tiene también una certificación por esta institución que veis aquí en la slide, que está en Harvard. Muy bien, pues voy a cerrar aquí una ventana que me dificulta ver las slides. Hoy entonces hablaremos de los temas que vemos en esta slide. Vamos a hablar de cómo establecer una sede web en el mercado chino. Os parecerá algo trivial y fácil, y ciertamente para gente muy técnica puede que sea realmente sencillo, pero China supone un reto importante simplemente para poner una página web visible en el mercado chino, ¿no? Hablaremos de cómo debe ser o cómo se puede poner el hosting, la web a nivel de arquitectura, diseño y contenido para que sea accesible a los usuarios chinos.
Hablaremos también de algo de barreras culturales y del idioma, de la regulación, del marco regulatorio en China, que es bastante importante de cara a poner activos digitales en el mercado chino o medios de comunicación. Al final una web no deja de ser un medio de comunicación. Y hablaremos también, por último, de los navegadores que utilizan más el público chino, ¿no? Porque son sustancialmente diferentes a los que utilizamos en otros países del mundo, ¿no? China representa una excepcionalidad en lo que se refiere a digital. Bien, entonces las preguntas realmente nos gustaría concentrarlas al final de la sesión, creemos que es más práctico. Se pueden hacer vía el chat, en la parte de preguntas, en la herramienta de GoToWebinar, o si no, también vía Twitter con el hashtag Mercado Chino, ¿no? Twitter, que para mí es una herramienta bastante extraña, porque al vivir en China, yo solo puedo acceder a Twitter con la VPN, saltándome el Great Firewall del que tanto vamos a hablar en la sesión de hoy. Con lo cual, yo no soy precisamente una persona bastante ducha en el tema de Twitter, pero aquí en Internet Academy tienen expertos que saben de estos temas, con lo cual seremos capaces de ver las preguntas. Bien, el público chino, básicamente, como cualquier otro público, quiere webs que, aparte de ser interesantes, aparte de tener un buen contenido y aparte de tener que tener algún tipo de utilidad para entrar a ellas, sean rápidas. No solo quiere que sean rápidas, sino que son más exigentes que el público de otros países, ¿no? La gente prefiere webs que tarden 3 segundos o menos, y si no, se van de la web. En China, con más intensidad incluso que en otros países. Es decir, el usuario de Internet chino es muy impaciente y rápidamente sale de la web si la web no es rápida. Esta obviedad, en realidad, podemos decir, dices, bueno, pero ¿y qué? El público de Internet chino quiere web rápidas, ¿y qué pasa con esto? O sea, esto es como cualquier otro. Sí, ciertamente, es como cualquier otro usuario de Internet, ¿no? La diferencia está en que la red china está vallada. Está vallada por lo que se ha venido a llamar el Great Firewall de China. El Great Firewall de China. El Great Firewall de China hace que China, más que estar dentro de Internet o del Internet que conocemos nosotros fuera, sea una red donde hay una especie de intranet china, y cada vez más, ¿no? Esta tendencia, que a mi juicio se está trasladando a otros países, ha hecho de China un país pionero en definir de una manera muy, muy fuerte, muy agresiva, podríamos decir, lo que es la soberanía de la nube, la soberanía de los datos que corren a lo largo del país. Entonces, ¿qué es esto del Great Firewall de China, ¿no? Vamos a explicar un poco qué es el Great Firewall de China, porque en realidad, entendiendo qué es el Great Firewall de China, todo lo demás que hay que hacer para tener una web que sea accesible de manera rápida desde el mercado chino nos caerá un poquito de cajón, aunque no seamos técnicos, ¿no? La idea de hoy es explicar esto desde un punto de vista de negocio y para que cualquiera lo pueda entender. Pues en China hay, dentro del mercado chino, hay 6 ISPs, Internet Service Providers, y el Great Firewall lo que hace es monitoriza, traquea y censura el contenido de Internet. Es decir, hacen un seguimiento de lo que están los usuarios haciendo en Internet en China y censuran contenidos, ¿no? Entonces, hay dominios bloqueados, todos los dominios están monitorizados y hay un tiempo adicional de acceso a las webs que están fuera del Great Firewall chino, ¿no? En función de su peso. Esto, lógicamente, complica mucho el acceso a las webs que están fuera de este Great Firewall chino. ¿Significa esto que es imposible estar dentro de China con una página web si no actuamos desde dentro de su ordenamiento jurídico? No significa eso, pero significa que el tiempo de carga va a ser bastante mayor y, por tanto, vamos a tener que tomar una serie de cautelas para maximizar la velocidad de acceso de la gente que está dentro.
Hay algunas webs que directamente están totalmente inaccesibles. ¿Cómo podemos ver las webs que están inaccesibles si no estamos en China? Pues podemos entrar dentro de esta página web que se llama greatfirewallofchina.org y en esta página web nosotros podemos poner aquí cualquier URL de cualquier página y podemos ver si esta página está funcionando bien desde dentro de China o no. Al final, ¿qué es el Great Firewall? El Great Firewall, en resumen, pues es un sistema que bloquea contenidos en China de forma deliberada, no solo de webs específicas no autorizadas. A ver, se me ha ido esto. No solo de webs específicas, sino también por contenidos, o sea, en base a contenidos. Es decir, y palabras clave incluidas en listas negras. ¿Qué experimenta el usuario? El usuario realmente lo que ve son cortes, errores, timeouts. No ve un mensaje de error que le diga esta web ha sido censurada. O sea, para el usuario es como si fuera un error. Entonces no ve nada. ¿Cómo sabemos que entonces estamos afectados por una censura? Pues porque al entrar o bien en esta herramienta o bien desde fuera de China con un VPN podemos ver que la web está censurada, que la web está accesible desde fuera de China, pero no desde dentro de China. ¿Cómo funciona el Great Firewall de China? Pues con el DNS poisoning, envenenamiento digamos, de las DNS, que lo que hace es pone direcciones incorrectas envía el tráfico a direcciones incorrectas. El bloqueo de las IPs, o sea, simplemente corta el acceso a IPs que pueden hacer que caigan webs que están utilizando el mismo hosting. Es decir, a veces uno de los problemas que estamos experimentando es que una web cae y no sabemos por qué cae, porque no realmente esta web pues en sus contenidos no parece estar haciendo nada de lo que se censura en general. Sin embargo, está afectada porque ha caído alguna web que está en la misma IP, en la misma dirección IP. Este es uno de los casos, un caso típico, bastante típico, ¿no? A veces el filtrado es por URLs específicas, por ejemplo, el caso de corte parcial de contenidos en Wikipedia, o a veces lo que se filtra es términos específicos en la búsqueda de una web. Entonces lo que se están bloqueando son paquetes de datos. Una de las consecuencias de la censura puede ser el reseteo de la conexión, que una conexión tenemos la sensación de que se corta desde China, que parece que se corta y se reactiva la conexión, haciendo imposible en realidad la navegación. Y ahora están yendo cada vez más al bloqueo de las VPNs, ¿no? Es un poco el juego del gato y el ratón. No estamos entrando hoy en esta sesión en valoraciones, en juicios morales o juicios éticos en relación con la censura o que nos parezca mejor o peor. Simplemente nos estamos centrando en este es el escenario, así es como funciona Internet en China y visto este escenario, entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra página web se vea en China? Bien, entonces, un concepto con el que nosotros trabajamos cuando realizamos proyectos en China es el concepto en realidad, de ¿estoy en chino o estoy en China? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos estar en el idioma chino. O sea, estar en el idioma chino, cualquier usuario de Internet puede colgar una web en chino. Para ello no hace falta hacer nada en particular, más que tener contenidos de una página web en China, en el idioma chino. Y esta es la opción más sencilla, o sea, una web en chino, optimizada en la medida de lo posible para su acceso desde China, pero que obviamente no está en China, es la opción más sencilla. Si no tenemos empresa en China, si no vamos a ir más allá, esta es la opción más sencilla. Es decir, que es estar en el idioma chino. La otra opción, la opción de estar en China, significaría tener la web físicamente y los servidores dentro de China y estar sometidos a las normas de tener una web en el mercado chino, ¿no? En China, que hablaremos después un poquito más sobre esto. Es decir, significa tener una licencia ICP, que significa Internet Content Provider, una licencia de proveedor de contenidos de Internet. ¿Qué supone esta licencia? Pues supone
ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades sobre los contenidos de la página web y sobre los servicios que se estén ofreciendo desde esta página web, ¿no? Por tanto, ¿debemos estar en chino o en China? Pues esta es una de las primeras cosas que cada cual tendrá que decidir. En general, en el 90% de los casos, cuando estamos interviniendo desde fuera, en general, como primer paso, o de forma sencilla, la opción es estar en chino, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar más bien un poco de, bueno, vamos a estar en chino, que es lo más sencillo, y este sería el primer paso para una empresa en condiciones normales. Entonces, pero claro, el primer paso sería, y mucha gente diría, pues bueno, pues basta con, si tengo una web en WordPress, pues le pongo un plugin multilingüe o multisite y con esto ya puedo operar, ¿no? Pues la respuesta suele ser que no, en general no es suficiente, porque si usamos el multilingüe del WordPress, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Al final tienes muchos elementos que son comunes, compartidos y mucha infraestructura que es la misma, la utilizada para China que para fuera de China. Lo cierto y el dolor de cabeza es que cuando una web está hecha simplemente con multilingüe, incluso con multisite, al tirar en general de la misma base de datos, al tirar en general del mismo servicio de hosting, al tener las mismas lógicas, lo lógico es que lo que está soliendo suceder es que no funciona bien. No funciona bien porque tiene muchos elementos que son bloqueados, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poquito más en esto. La arquitectura de la web, ¿no? Pues toca podar o adaptar en la arquitectura de la web. Este sería lo que vemos en esta slide, las normas generales que hay que seguir para que la web sea accesible desde China, aunque esté en chino, de una manera decente. Toda la infraestructura web debería estar dentro de China continental. China, cuando hablamos de China, hablamos de Greater China, que incluye a Hong Kong y Taiwán, sobre todo, y cuando hablamos de Mainland China, hablamos de lo que es la China que es propiamente dicha, ¿no? Con lo cual, hablamos de China continental. No nos valen Hong Kong y Taiwán, aunque se ofrecen muchas soluciones de hosting en Hong Kong y Taiwán. Cuando hablamos de toda la infraestructura web, nos referimos a lógicamente, toda la infraestructura web. Es decir, que el servidor estuviera ahí, que la base de datos y que todos los recursos, que no tuviera que hacer llamadas afuera de China. Se deben eliminar elementos de terceros que estén localizados fuera de China, en particular. Pero no basta eso. Hay que limitar todo lo posible la llamada a sitios ajenos a la web, incluso si están dentro de China. Tal y como funciona Internet en China, cuando llamamos a servicios de terceros y se complica un poco la navegación, esto seguramente será por los mecanismos de monitorización que existen en el mercado chino, las webs van muy poco ágiles, van bastante poco ágiles. Entonces, la norma será mantener las webs tan ligeras como sea posible, evitar elementos de Google, que son muy típicos en las webs occidentales. Pues las fuentes de Google suelen ser, por ejemplo, uno de los casos típicos de bloqueo. Por cierto, Google Analytics no da problemas. Se puede utilizar Google Analytics en China. De hecho, se suele preferir a Baidu Analytics. Baidu tiene una herramienta similar que es Baidu Analytics, porque la verdad es que la herramienta de análisis de Google es mucho mejor que la de Baidu. Entonces, en este momento, en cuanto a Analytics, se suelen instalar los dos, Google y Baidu Analytics, y se hacen comparaciones de datos para ver si hay diferencias. Y es recomendable utilizar compresiones y minimizar redireccionamientos dentro de la página web. Y por último, monitorizar muy de cerca el funcionamiento, ya que el Grid Firewall cambia permanentemente y cuando tenemos una web en chino o en China, es difícil garantizar que la web se va a seguir viendo bien y que su performance y que su comportamiento va a seguir siendo el adecuado. Cuando hablamos ya de diseño y usabilidad, pues es bastante opinable. Aquí, por ejemplo, podéis ver pequeños ejemplos de páginas web importantes. Una es la de Sina, la otra, por ejemplo, es de un portal de Alibaba, donde veis mucho texto, muchísimos enlaces, mucho contenido. A nosotros nos parece antiestético, pero estas páginas están hechas así con razón. Los chinos son personas que tienen una estructura mental de otra manera, son más de primero recibir información y luego digerirla y analizarla. Nosotros los occidentales somos más bien de
de recibir la información digiriéndola al mismo tiempo. Por tanto, ellos pueden tener una densidad de contenidos altísima. Cuando veis libros traducidos al chino, vemos versiones de libros. Por ejemplo, tú ves una versión de la Biblia en español o en inglés, ocupa un gran volumen de páginas. Si tú ves la Biblia en chino, ocupa mucho menos volumen de páginas, tal vez un tercio menos. Es decir, el chino, el idioma chino, los caracteres, tienen una capacidad de almacenar información importantísima. Pues imaginaros la información que estamos viendo en este tipo de páginas, ¿no? Entonces, en cuanto a diseño y usabilidad, para nosotros occidentales es verdaderamente difícil de juzgar más allá de analizar las cifras a posteriori. Por tanto, es un poco opinable, ¿no? Lo que es menos opinable es el contenido. Y el contenido es crítico, tanto en calidad como en cantidad y actualización, ¿no? Aquí, por ejemplo, os pongo 3 ejemplos de cómo se han traducido cosas al Chinglish desde el chino. The Form Main Toilet, un Nice Electric Shock. Es decir, estos son chinos cuando han traducido el contenido a inglés, ¿no? Pues esto es lo que nos encontramos en muchas webs nuestras, occidentales, traducidas a chino. Y aquí sí que creo que hay que tener mucho cuidado. Si el diseño era más opinable en cuanto a contenidos, porque el chino tiene tantos matices, el chino escrito es realmente difícil de escribir, hacer contenidos como Dios manda en chino es un reto muy fuerte y hace falta tener profesionales, hacer un chequeo por diferentes personas y mirar el proofreading con mucho cuidado. Esto puede generar a veces potenciales problemas en la calidad de la página web de la versión china localizada con clientes y con empresas, ¿no? El cuidar bien el lenguaje en el que está hecha la página web. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en relación con el contenido, ¿vale? Y cuando hagáis una web en chino, tened cuidado porque a veces tenemos tentación de utilizar consultores de nuestra empresa que no son traductores, son errores que os puedo contar que hechos en primera persona y debemos evitar esto. El lenguaje para los chinos es fundamental. Los chinos asocian mucho la capacidad de escribir caracteres de forma bonita, incluso la caligrafía, de usar los caracteres, de saber muchos caracteres, saber un gran número de caracteres, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso se supone que debo saber unos 1500, 1800 caracteres, porque me estoy preparando para el examen de chino, de ese nivel, y esto para ellos es poco. Un chino que sabe mucho, pues sabe muchos caracteres con muchísimos matices y para ellos es un verdadero arte, con lo cual tenemos riesgo de afectar muy negativamente a nuestra marca. En relación con SEO en China, habría mucho que hablar, pero resumiéndolo mucho, ¿cómo se puede hacer SEO en China? Como en Occidente, lo más importante y lo primero es crear contenidos de calidad. Crear contenidos únicos e interesantes, tener una usabilidad elegante y sencilla en la página web y crear conexiones genuinas en redes sociales. Esto en Occidente, supongo y me imagino que será lo mismo. Como digo, yo llevo 5 años ya metido en China, con lo cual mi capacidad de referenciar es cada vez menor. Hay que optimizar en Baidu y también para Google. Aunque Google está bloqueado, optimizar para Google sigue siendo un buen proxy, una buena aproximación. Y una buena práctica es, para empezar, pues hacer lo mismo para Baidu que hacemos para Google. Si no sabemos lo que hacer, pues entonces podemos empezar optimizando para Baidu. Pues en general va por delante y es un buen paso. Una muy buena práctica es aprender del SEM, si hacemos campañas de SEM para el SEO. ¿Por qué? Pues porque en el SEM estamos viendo muchos insights de qué palabras claves están funcionando, cuál es la competitividad de las palabras clave, cuáles están convirtiendo mejor. Es decir, el SEM es una muy buena herramienta para hacer SEO. Y de hecho, lo más recomendable sería primero hacer SEM en función de la finalidad que tenga nuestra página web y después hacer SEO, ¿no? Por cierto, para hacer SEM es suficiente con que la web esté en chino. No hace falta que la web esté en China, ¿vale? Con lo cual, para eso no nos va a hacer falta estar, digamos, homologados para estar dentro de China. Es importante analizar las keywords, tener una estrategia de SEO, un paso obvio, previo, creo, y creo que para la audiencia que viene a esta sesión no tiene ningún misterio.
Y hay que hacer, lógicamente, link building. En China hay una gran cantidad de sitios donde poder hacer link building y se puede hacer desde foros, se puede hacer desde propiedades de Baidu. Baidu tiene una gran cantidad de lugares donde envía su propio tráfico. Aproximadamente el 37% del tráfico Baidu se lo envía a sí mismo. Y tiene una especie de Wikipedia, tiene una especie de sitio de preguntas y respuestas, tiene sitios de opiniones, Baidu tiene también el portal de vídeo, con lo cual simplemente poner contenidos dentro de los diferentes portales de Baidu asegura una gran cantidad de enlaces y asegura bastante tráfico orgánico hacia nuestra página web. Las webs de la industria, en función de la industria en la que esté nuestra actividad, blogs y microblogs. Es relativamente sencillo hacer bastante link building. Lo que es muy time consuming, o sea, esto toma mucho tiempo y hay que trabajarlo muy duro, pero es viable. O sea, a base de trabajo se hace. Muy bien, entonces hablemos ahora, cuando hemos hablado antes de qué significa estar en China, ¿no? Entonces, esto de estar en China, ¿qué supone? Estar en China supone tener el ICP license. El ICP license lo hay de dos tipos. El ICP Chen, que es este que veis en esta slide, por ejemplo, es este. Y hay también el ICP Bay, que es el ICP Filling. O sea, uno es simplemente el darse de alta en la base de datos ICP, es el más sencillo, el Internet Content Provider, y el otro es agravado para servicios que requieren una mayor licencia, que son de dar servicios de sistemas de información, si vamos a dar servicios de hosting o servicios de métodos de pago, cuando vamos a dar servicios a otras empresas y vamos a hacer de infraestructura de la red, ¿no? Y esos están reservados realmente a empresas que cumplan ciertos criterios. Para hacer el ICP, el filling, ¿no? el menos agravado, ¿qué nos piden? Básicamente nos están pidiendo un responsable personal, una persona física, no jurídica, y también nos están pidiendo una persona jurídica que se responsabiliza de los contenidos de esta página web. Es decir, le estamos diciendo al Estado chino, es la persona física que se responsabiliza de estos contenidos, es fulanito, que tiene este número de pasaporte, y la persona jurídica que se responsabiliza de los servicios que se prestan por esta vez es la empresa que sea, sociedad anónima, sociedad limitada, que es la que asume la responsabilidad de estos servicios. ¿Esto qué implica? Implica que en general, si no tenemos una persona, se están admitiendo extranjeros, pero entonces si es un extranjero tiene que tener una persona jurídica en China, pues que no podemos tener contenidos albergados dentro de China, ¿no? ¿Cómo procede? ¿Cómo se hace esto? Yo lo he hecho varias veces, el procedimiento, soy responsable ahora mismo de los contenidos de varias páginas web allí en China. Se puede hacer, tú vas, haces unos papeles, firmas estos papeles y a veces te haces una foto, te vas a un sitio con tu pasaporte y te pones delante de la cámara con tu pasaporte y te haces una foto. Y esto lo puedes hacer o bien en lugares autorizados, que son como una especie de estudios fotográficos, o bien la institución del gobierno chino te manda una tela que te la cuelgas detrás, y con esta tela te haces la fotografía y envías la fotografía. Ellos son capaces de identificar la tela que te han enviado, porque estas telas son distintas a veces para los diferentes usuarios, y con eso saben que tú eres la persona real que se identifica con los contenidos de esa página web. Con este procedimiento os podéis hacer una idea de la importancia que prestan al garantizar que hay una persona física detrás de los contenidos. Es decir, no es trivial hacer esto. Responsabilizarse por los contenidos de una página web en China es asumir una responsabilidad ante el gobierno chino. Se han producido muchos casos de identificación de usuarios de Internet para tomarles responsabilidades y de detención, de que la policía aparece en casa del usuario por los motivos que sean. Y esto es una tendencia que yo creo que China ha exportado al mundo, porque creo que estamos yendo hacia un mundo de bastante responsabilidad sobre los contenidos de la web, ¿no? Y de nuevo, me remito a lo que decía al principio, no estoy haciendo aquí un juicio ético, moral o político de esto, simplemente es una descripción de cómo está funcionando la cosa, ¿no? Muy bien. En cuanto a los navegadores que están utilizando los chinos, se utiliza Internet Explorer con bastante profusión, el 36,6%, y el segundo navegador que más se utiliza es el de 360.
El navegador de 360 es un navegador que se instala al instalarte un antivirus. Y este navegador no solo tiene una cuota de mercado bastante amplia, sino que además su cuota de mercado está creciendo mucho. Chrome, y eso que hemos dicho antes, que está censurado Google en China, tiene casi el 9% del mercado, Safari el 9% del mercado y el resto está muy atomizado, ¿no? Estamos viendo bastantes problemas para acceder desde el navegador 360 y desde los navegadores de Tencent. Estamos viendo bastantes problemas para acceder a muchas páginas web. Está creciendo mucho últimamente por promoción por parte de Baidu, el navegador que tiene Baidu. Y de hecho desde dentro de China va bastante bien. Es un navegador que está funcionando muy bien, ¿no? La verdad es que es muy difícil poner normas para todas las web, pero la mala noticia es que están funcionando algunos navegadores descolocando mucho, desbaratando mucho las webs que tenemos para diseñadas fuera de China. Y si antes decíamos que la arquitectura debe ser sencilla y demás, cuando además tienes este factor en cuenta, se nos complica un poco más la cosa. Esto es una razón más para efectivamente hacer sencilla la página web, ¿no? Y otro punto que me gustaría comentar es la importancia que está teniendo el móvil ya en China, donde WeChat es una aplicación que se instala en el móvil tipo WhatsApp y está teniendo un impacto radical en el tema de la navegación por Internet en China. En China hay muchos usuarios, sobre todo en zonas rurales, donde han accedido directamente desde el móvil y WeChat se ha convertido en una especie de sistema operativo, aunque en realidad es una aplicación, ¿no? Diseñar los mini sites para WeChat es una cosa verdaderamente sencilla, la verdad. Es un mini site hecho con HTML5 muy sencillo, que además se puede colgar dentro o fuera de China. Simplemente tendrá un impacto en cuanto a la velocidad de acceso a la página web y ahora mismo hay empresas ya simplemente haciendo un pequeño mini site y utilizando eso también para el desktop, ¿no? Y utilizan el mini site que se adapta también para la pantalla del WeChat, ¿no? Hacer un mini site para WeChat pues puede ser un muy buen primer paso para posicionarse en el mercado chino, es decir, hacer una pequeña web app y además reduce los costes bastante en algunos casos, en función de cómo estén montadas las cosas. Puede ser también un muy buen primer paso, puesto que una gran parte de la audiencia en China está entrando vía móvil, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que queríamos comentar hoy. Esto es una pildorita, una pequeña pincelada de las cosas que estamos elaborando y que hemos elaborado para el curso sobre marketing digital en China. Como os comento, es un curso que aborda todo en una primera capa. Cada tema da mucho de sí. Contado en genérico, el cómo hacer una página web accesible en el mercado chino, esto os puede dar unos principios básicos que yo creo que son suficientes. Me volvería a esta slide como resumen. En resumen, lo importante es que la infraestructura, si no está en China continental, entonces esté en un sitio con acceso rápido desde China continental. Cuidado con que el hosting no esté ya bloqueado por otros contenidos de otras empresas. Hay que eliminar los elementos de terceros. Hay que eliminar los accesos incluso de terceros, aunque sea dentro de China. La web tiene que ser tan ligera como sea posible. Cuidado con las fuentes de Google. Cuidado con otros elementos de Google. Sí se puede utilizar Google Analytics. Hay que utilizar compresiones y minimizar redireccionamientos y hay que monitorizar muy de cerca el funcionamiento porque el Grid Firewall cambia constantemente. Por tanto, en realidad no se puede garantizar nada cuando se está en chino y no en China y lo único que podemos hacer es estar siguiéndolo y prestar atención. Lo normal es no tener la web con ICP License, con Internet Content Provider License en China, porque tenerla implica no solo asumir responsabilidad, sino que implica tener una persona jurídica en China, por lo cual en el 90% de los casos no va a ser eso lo que buscamos, pero si ponemos la web fuera y la aligeramos bastante, pues podemos funcionar en China. No es una cosa a la que haya que tenerle miedo, también tiene bastante trial and error y de ir haciendo un seguimiento, ¿no?
Entonces, cuando hacemos una página web multilingüe, lo mejor es considerar China un caso aparte, tener una base de datos distinta, a veces tener un hosting distinto. En muchos casos el hosting no funciona bien en China. Os puedo decir, a modo de ejemplo, que el hosting que tiene Internet Academy para sus cursos, pues tampoco es óptimo en este momento, ¿no? O sea que esto es una cosa que le pasa a la mayoría de las empresas, ¿no? Y lo más normal es pues tomarla pues eso, como un paso totalmente separado. Muy bien, pues estos eran un poco los contenidos que teníamos para la sesión de hoy. Hay una pregunta por parte de Tamara Lucas. Y dice, a nivel de medición, ¿tienen limitaciones los tag managers? Pues sí. Más que a nivel de medición, hemos identificado, la verdad, Tamara, hemos identificado problemas con las herramientas de management de tags para ocultar las etiquetas que estamos utilizando. Sí que hemos identificado no solo que generan problemas de tracking a veces, sino que incluso generan problemas de acceso a la página web, ¿no? Entonces, los tag managers, es que depende, porque hay tag managers que funcionan como software as a service y estos son, al final, llamadas fuera de China. Pues la desgracia es que sí, hemos identificado problemas, nos están funcionando mal en algunos casos y estamos haciendo pruebas, por ejemplo, en algunos sites para suprimir el tag manager, ¿no? Así que sí, da problemas. Si tenéis tag managers, hay que intentar a lo mejor eliminarlo, que desde China no funcione el tag manager o algo similar. Pero la mayoría de los tag managers están pensados para Estados Unidos, están pensados para el resto del mundo, no para China. Y algunos pues están generando problemas en las páginas web. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Por mi parte, no tengo nada más que expresaros en este momento. Hoy hemos acotado el tema a estos principios básicos para tener una web accesible desde el mercado. Desde el mercado chino, perdón, un momento, porque hay unas cuantas preguntas más. Bien, hay una pregunta de Rubén López. Dice, me gustaría saber de qué manera Baidu trata el link building, el black hat y la relevancia de las webs para posicionarlas. Muchas gracias por la presentación. Bien. Baidu es en general un follower de Google. Intenta ir siguiendo las mismas prácticas. Es más tosco a la hora de banear y cuando hacemos cosas que de spam y tal está siendo realmente es más laxo en este sentido. La relevancia de las webs las posiciona de un modo más o menos similar, aunque hay una teoría que creemos que es bastante cierta, que es que además de no solamente la relevancia de la web funciona por el tráfico que tenga, la calidad de los datos, la velocidad de acceso y demás, sino que el estar haciendo campañas de publicidad en Baidu, de compra de palabras clave en Baidu, está afectando positivamente al ranking de la propia página web, ¿no? Con lo cual, hacer SEM está afectando muy positivamente también al orgánico de Baidu. Y tenemos correlaciones vistas bastante demostradas que cuando compramos por palabras clave podemos compensar muchas cosas, ¿no? Con lo cual, esas prácticas están bien, pero hay que tener en cuenta que la relevancia se va a posicionar mejor si compramos palabras clave también, ¿no? De esto se queja bastante gente, porque, claro, es un poco como una prostitución, digamos, del sistema, ¿no? Muy bien, una pregunta de José María Navas. Si tengo una web corporativa en varios idiomas, ¿es aconsejable crear una web específica para el mercado chino? En general, sí, a no ser que sea muy ligera o a lo mejor que condicionemos todas las webs del mundo que tengamos por la del mercado chino, que esa es otra opción, coger un hosting que funcione bien y para entrar desde el mercado chino y aligerarlas todas, quitarles a todas Facebook, Twitter, YouTube y tal, es una opción, ¿no? O quien tenga webs muy minimalistas en su contenido, pero en general la verdad es que sí, que hay que hacer una web para el mercado chino. Nosotros antes lo llamamos el clon chino,
Ahora le llamamos la versión china de la página web. Nosotros en realidad estamos albergando las webs que hablábamos en chino en un servidor que está en Alemania, ¿no? O sea que sí puede estar fuera de China, pero sí que hay que construir esa parte. Nosotros ahora mismo las que estamos construyendo las versiones para China es con base de datos separada, es todo separado. Muy bien. Una pregunta de Álvaro Curiel. ¿Conoces cómo manejan los estudios de Hollywood la promoción de los materiales promocionales de sus películas? ¿Tienen dificultades para distribuirlos por parte de las autoridades chinas? La verdad es que esta pregunta, ¿cómo manejan los estudios de Hollywood la promoción de los materiales promocionales de sus películas? Ciertamente no es un tema que yo haya abordado, lo puedo contestar en genérico. Las películas de Hollywood no suelen generar problemas en China, no suele haber problemas. Hemos tenido censuras, incluso de series de televisión, no hace mucho. Los manejan, yo creo, que muy parecido a cómo se hace en otros países. La distribución de las películas pasa por otro tipo de censura. Esto ya no sería censura de contenidos de Internet. Hay otro mecanismo del gobierno chino que se llama SARFT, S-A-R-F-T, que es el que censura los contenidos audiovisuales en China. Si superan la censura o si no tienen volumen de distribución, entonces pueden llegar al público sin ningún problema. A veces la censura es un problema porque tiene volumen, porque mucha gente lo ve. Y hay muchas cosas que son muy anti-sistema chino y que están visibles sencillamente porque no tienen volumen. Como no tienen audiencia, pues no preocupa a nadie, ¿no? Entonces, al principio, cuando se promociona una película, pues no tiene audiencia. Con lo cual, en un primer momento no tienen problemas de promoción. Pero cuando se hace una promoción masiva, una película tiene que estar autorizada, digamos, para ser distribuida en China. Si la película está autorizada para su distribución, entonces no va a tener ningún problema. Y si no, este ya es otro problema, este ya no es un problema de hosting de un contenido en China, este ya es el problema, digamos, de autorización de un contenido para su visualización y promoción en China. Bien, hay una pregunta de Alba María Sánchez. Si yo quiero posicionar un blog español, es decir, creado aquí en España, con dominio de Google, ¿puedo hacer para no tener problemas con el contenido en China? Tengo más de 1000 visitantes chinos asiduos. Me gustaría saber qué hacer para proporcionar mejor calidad de mi blog y evitar problemas de que no puedan leerme. Con dominio de Google, no sé si era uno de estos dominios de Enom, ¿no? Que Google tiene, los dominios estos con Enom. En principio, que el dominio sea de Google, nosotros estamos con dominio comprado en Google, tengo experiencia, estamos ahora mismo utilizando el servicio de Enom de Google para cambiar los DNS de webs hacia China. Lo que es el dominio de Google no nos ha dado ningún problema. En general, lo que es el servicio de dominio no estamos viendo problemas. Los problemas suelen ser en la hosting, desde donde se descarga el contenido, ¿vale? Entonces, en principio, eso no está dando problemas. Además, el blog es en español, ¿no? Vale, pues una cosa que antes no he dicho y que debería haber dicho es que a veces se censura una web totalmente, se censura una web parcialmente y a veces se censuran palabras clave. Entonces, al ser en español el contenido en general, por un lado, tiene muy poco volumen, con lo cual no es preocupante y nadie lo va a mirar. Por otro lado, las palabras clave no están en listas negras, porque el gobierno chino no llega tan lejos en general. Y no debería tener problemas, ¿no? Lo que habría que prestar a la atención con este blog es mirar que no esté, que el hosting no esté afectado por el bloqueo de otra persona, ¿no? A veces, pues tener incluso una dirección IP única o propia, ¿no? Que es muy caro, la verdad, y que la mayoría de la gente no quiere tenerla. Nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos webs en chino de varios clientes, pues tenemos una dirección IP que es nuestra y está controlada, ¿no? Para mantenerlo. Muy bien. Alba María dice que el dominio es de one and one. No debería poner problemas por el dominio. Al final, si el hosting
no está afectado por bloqueo, pues no debería tener problemas. Muy bien, Álvaro Curiel dice que se refiere a los trailers, los fotos de visuales, fotografías de rodaje. No, ese tipo de materiales en principio no debe suponer problemas. Al final, pues es un poco de sentido común, ¿no? El gobierno chino que está censurando, pues actúa un poco como actúa el poder. La gente que tiene el poder tomado lo que busca es aumentar y perpetuar su poder. Esto sucede en China como sucede en España. Es el sistema, básicamente. Entonces, las cosas que van contra este sistema y los gobernantes, de alguna manera, pues son las que se están viniendo censurando, ¿no? Entonces, con las películas de Hollywood pasa igual. Algunas son más sutiles, algunas son más descaradas en su contenido. Los problemas, los materiales audiovisuales y fotografías de rodaje y demás no suponen un problema. Así que esto no está siendo no creo que esto, sinceramente, vaya a tener en general ningún problema. Tiene sus riesgos hacer las cosas, el publicar estos contenidos en China, está claro. Soledad Morillas pregunta si existe algún keyword planner, alguna web tipo keyword planner de Google. Sí existe. Baidu tiene varias cosas. Tiene la herramienta desde donde gestionas el Baidu AdWords, que se llama el Baidu Tuiwan, y Baidu tiene un descargable que además tiene el back office en inglés incluso. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero tiene una pequeña aplicación para descargarla, que se instala residente en el ordenador, y con esta se puede mirar toda la información que vemos en el Baidu Keyword Planner, incluso volúmenes de búsquedas, sugerencias de palabras relacionadas. Sí que existe esta herramienta. Y por correo electrónico, si quieres, puedo contestarte a esto de manera exacta, porque ahora mismo se me ha ido de la cabeza cómo se llama esta herramienta. Pero sí que existe. Lo que pasa es que no es una URL, sino que es una pequeña aplicación que nos podemos instalar. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Soledad Morillas. Y ahí estamos, en China. Es una cosa en constante evolución, en constante ebullición. Por nuestra parte, estamos haciendo algunas webs, adaptándolas a China, intentando optimizarlas para que se vean bien desde China. Es un reto complicado, ciertamente, y al final va mucho de simplificación, con lo cual esto es buena noticia. El problema es cómo podemos simplificar y al mismo tiempo cómo podemos tener una web atractiva y que cumpla nuestros fines, ¿no? Mi correo electrónico es luis@2open, 2 con número, open, la palabra en inglés abrir, .biz. luis@2open.biz. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar hoy con vosotros aquí, aunque la sensación es rara, porque tenemos ahora mismo hemos tenido 180 personas registradas en este evento y, sin embargo, yo estoy aquí hablando solo en una habitación a una cámara, a una webcam, ¿no? La sensación es un poquito rara, pero ha sido una experiencia también muy interesante para mí. Pues muchas gracias, mucho ánimo con todo. Es relativamente sencillo, en realidad, lo que os he comentado, con lo cual, siguiendo un poco estos principios, cualquiera de vosotros creo que podéis intentar adaptar y optimizar vuestra página web para que esté accesible en China, y será un placer verla y en lo que podamos ayudar informalmente y por correo, y toda la información que podamos dar. Tomándonos un café o una cerveza es gratis. Muchas gracias y hasta la vista.